las tumoraciones malignas en el hígado. Y dentro de las tumoraciones malignas en el hígado tenemos tumores propios del hígado, primitivos, primarios, y tenemos también tumores metastásicos, ¿no? O sea, aquel que viene de otro órgano. Si tienes un tumor gástrico, de repente un adenocarcinoma gástrico y hace metástasis hepática. O tenemos un tumor neuroendocrino de páncreas y da metástasis hepática, ¿no? Entonces son tumores secundarios. Y en este cuadro, lo que van a poder apreciar es la clasificación de tumores hepáticos primitivos. Y a la cabeza de esto, obviamente en las pacientes adultos, vamos a encontrar el hepatocarcinoma. El principal tumor primario del hígado, más o menos un 80 al 90% vamos a encontrar el hepatocarcinoma. Y la variación o la variante hepatocarcinoma fibrolamelar se refieren a los pacientes más que todo jóvenes que tienen esa variación, pero en buena cuenta son hepatocarcinoma. A diferencia de los niños, ¿no? O los lactantes, los infantes o los niños, que la primera posibilidad para un tumor hepático primario es el hepatoblastoma, que es muy similar al hepatocarcinoma, sino es un poco más embrionario y su pronóstico es un poquito mejor cuando se puede dar algún tipo de tratamiento. Pero además de eso, dentro de estos tumores epiteliales primitivos del hígado, vamos a encontrar en segundo lugar, en un 10 a 15%, a los colangiocarcinomas intrahepáticos, ¿no? Los colangiocarcinomas son tumores de los ductos biliares, que también hay estrahepático, que también pueden haber colangiocarcinoma. Todo lo que haya ducto biliar va a llevar el nombre de colangiocarcinoma, colangio que es ducto biliar. Puede ser estrahepático como puede ser intrahepático, ¿no? Y en este caso veríamos los tumores que son intrahepáticos del ducto biliar. También tenemos otros tipos de tumores, ¿no? Como los carcinomas mixtos o los cistoadenocarcinomas biliares. Y estos cistoadenocarcinomas biliares son las únicas tumoraciones quísticas, no sólidas, tumoraciones quísticas, que no son benignas sino son malignas, ¿no? Porque mayormente la vez pasada conversamos de la poliquistosis hepática, conversamos de quiste diatídico, conversamos de quiste simple, ¿no? Que son tumoraciones quísticas, ¿no? Una ecografía o tomografía de densidad líquida. Y usualmente los tumores malignos van con tumoraciones sólidas, no líquidas. Entonces, los únicos tumores quísticos que son malignos son los cistoadenocarcinomas biliares. Y bueno, también tenemos una serie de tumores no epiteliales como el angiosarcoma, el sarcoma, el linfosarcoma, el hemangioendoteloma epitelioide, ¿no? Que son menos, digamos, más raras que existen en el hígado, pero también existen, pero en una menor incidencia. Entonces, conversaremos de algunos puntos, no vamos a hablar de todas las neoplasias, porque no sé dónde necesitaríamos 2 días, vamos a hablar puntualmente de las neoplasias más frecuentes del hígado, el hepatocarcinoma. Y el hepatocarcinoma va a tener una incidencia muy alta en el África y en el Asia, fundamentalmente, y en nosotros solamente hay una incidencia algo baja, pero seguramente porque no tenemos estadísticas muy correctas y adecuadas. Y los principales factores de riesgo van a ser hepatitis B, hepatitis C, alcohol y también cirrosis, que son desencadenantes por estos factores de riesgo. También tenemos una variedad que es el NASH, o la enfermedad esteatohepatitis no alcohólica, que al final muchos de ellos desarrollan cirrosis, muchos de ellos no, pero están asociados también al hepatocarcinoma. Estas guías son guías europeas, hay guías americanas, hay guías asiáticas del diagnóstico y manejo del hepatocarcinoma, que sería bueno que las revisaran. El año pasado, en abril del año pasado, se dio la última guía, esta es de 2012, esta es la penúltima, de abril de 2018, en el Congreso Mundial de HBP, en la parte de patología, se dio a conocer la última guía europea en el manejo de hepatocarcinoma, que es muy similar a esta, pero con algunas pequeñas variantes a nivel quirúrgico. Lo importante que deben llevarse a casa, más allá de que algunos de ustedes sean mañana cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos, es el manejo que debieran ustedes tener ante un paciente cuando llega a su consulta con hepatitis C, con hepatitis B, con NASH o con una cirrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque para el hepatocarcinoma, así como para el cáncer de mama, hay el tema de la mamografía y hay ciertos factores de riesgo, mayores de 40 años, en fin, para el cáncer de próstata igual, cáncer de colon igual. Para el hepatocarcinoma se debe hacer un screening ecográfico de cada 6 meses en todo paciente cirrótico, independientemente de la causa, como también los portadores de hepatitis B y hepatitis C. Entonces ustedes en su consulta
sean médicos generales, sean médicos de la especialidad que fuese, debieran y encuentren un paciente con cirrosis, un paciente portador de hepatitis B o C, o hepatitis B crónica, C crónica, debieran ustedes indicarle de que hay que hacerse un chequeo ecográfico cada 6 meses y controlarlos o enviarlos a otra área en el caso que así corresponda, ¿no? Pero decirles de que esa es la indicación. ¿Por qué? Porque esta ecografía de manera seriada cada 6 meses va a poder detectar un hepatocarcinoma a tiempo, un hepatocarcinoma muy precoz o precoz, muy inicial o inicial. Y cuando es así, podemos dar un tratamiento, sea quirúrgico, sea el trasplante, sea radiofrecuencia, que son medidas para quemar el tumor o radiología intervencionista, o alguna otra cosa que nos pudiera ayudar a curar de alguna manera el hepatocarcinoma. Pero cuando no hacemos este seguimiento, entonces encontramos lo que encontramos hoy en nuestros hospitales, ¿no? Pacientes de 30 años, de 25 años o de 40 años, con portadores de hepatitis B, con una masa tumoral grande, con circulación colateral, con ascitis, irresecables, y que no podemos hacer absolutamente nada por ellos, solamente decirle de que vaya a su casa o medidas básicamente de soporte, ¿no? Son pacientes que evidentemente hay un costo social muy alto en ellos, ¿no? No deberían reírse acá, pero lamentablemente los tenemos que mandar a sus casas a eso. Entonces, por eso es importante esa vigilancia ecográfica, y es más, ¿no? A veces hay excepciones a la regla de no ser cada 6 meses, sino ser cada 3 o 4 meses, y eso va a ser cuando en la ecografía se encuentre un nódulo, de repente en estos pacientes cirróticos, portadores de hepatitis B o C, un nódulo de menos de 1 centímetro, que no es muy típico de repente, y que queremos ver si crece o no crece. Entonces ese paciente sí tenemos que tomar una ecografía un poquito más cercana, cada 3 o 4 meses, o igualmente después de una terapia, después de que se ha detectado un hepatocarcinoma, usted lo opera, hace una resección hepática, usted lo trasplanta y le pone otro hígado, usted lo quema y le hace radiofrecuencia. Entonces el seguimiento posterior del tratamiento que usted ha dado debiera ser en los primeros 2 años un seguimiento de cada 3 meses con control ecográfico e incluso tomográfico. Y bueno, y también los pacientes en lista de espera de trasplante también igualmente van a recibir ese tipo de vigilancia de cada 6 meses. Es así a veces como vemos al hepatocarcinoma en ecografía, a veces son patrones inespecíficos, a veces sí, a veces no. Y básicamente en el hígado cirrótico, esto está referido al hígado cirrótico cuyo nódulo es de 1 a 2 centímetros o mayor de 2 centímetros, debemos de tomar, encontramos en un paciente cirrótico un nódulo de 1, 2 o 2 centímetros o un paciente con hepatitis B o C, lo que tenemos que hacer en este paciente cirrótico con probabilidad de que sea hepatocarcinoma en la ecografía es tomarle una tomografía, pero no una tomografía cualquiera, pedirle una tomografía trifásica, ¿no? Ver las 3 fases del contraste, la fase arterial, arteriopática, la fase portal, la porta, y la fase de equilibrio cuando ya se va yendo el contraste o cuando ya prácticamente dibuja todo el árbol hepático. Entonces tomamos una tomografía y o resonancia, lo más barato es una tomografía trifásica, y si sale el patrón vascular característico del hepatocarcinoma en la tomografía, no necesitamos más, no necesitamos biopsia, no necesitamos más, esto es un hepatocarcinoma y debe ser tratado como hepatocarcinoma. Si hubiese duda, sí de repente tomar una resonancia magnética hepática trifásica. Y si a pesar de eso hubiese duda, bueno, ahí pudiéramos tomar una biopsia, ¿no? Pero si no, y tenemos este patrón, que es el patrón característico, y esto tenemos, es una tomografía, en estas son 2 fases, porque hay una fase que es la fase arterial y la fase portal. Se identifica la fase arterial porque además de teñir fuertemente la aorta, va a teñir todo lo que son los ramos arteriales, y la aorta se dibuja muy tenuemente, y el hígado, como ustedes lo ven, se ven algo oscuro, ¿no? En la fase portal no solamente se va a teñir la arteria, sino se va dibujando el árbol portal, incluso las ramas de la cava, ¿no? Se ve mucho más fuerte el contraste a nivel venoso, porque está pasando del arterial al venoso, y el hígado se ve un coloración un poco más blanquecino, por así decirlo, o sea, va tomando ese contraste. Entonces, si vemos un nódulo en un hígado cirrótico o no cirrótico, pero que tiene la captación del contraste en la fase arterial y el washout o lavado en la fase portal, como se ve acá, no se ve un lavado y solamente queda contraste alrededor, prácticamente en la cápsula del hepatocarcinoma, este es un patrón vascular característico de un hepatocarcinoma y debe ser tratado como un hepatocarcinoma. Si es cirrótico no necesita biopsia, y si no es cirrótico de repente podrán necesitar. El cuadro clínico cuando son pequeños usualmente no dan cuadro clínico, y el porqué del screening y el porqué de descubrirlos tempranamente. Cuando ya dan síntomas o cuando ya son muy grandes, cuando comprimen vía biliar, te dan ictericia,
cuando ya es grande el tumor, no puedes comer bien, te da caquexia o por ejemplo síndrome paraneplásico, ascitis, ¿no? Y en esos casos ya no podemos hacer mucho con estos pacientes. Entonces, el diagnóstico no invasivo del hepatocarcinoma, es decir, solo con tomografía patrón vasculares en pacientes cirróticos. En pacientes que tienen un diagnóstico patológico de nódulos, si pudiéramos tener esa captación, ese patrón vascular en tomografía en un hígado no cirrótico, en esos casos, o en los casos atípicos, pudiéramos necesitar una biopsia, pero eso es en no cirróticos, ¿no? O cuando no es concluyente el examen tomográfico, ¿no? Podríamos necesitar una biopsia. Pero en los que son cirróticos y con patrón vascular característico de HCC, de captación en la fase arterial y de lavado en la fase portal, es diagnóstico de hepatocarcinoma y usted debe tratarlo como hepatocarcinoma. Después que le diagnosticas el hepatocarcinoma, haces estudios de extensión, como resonancia, a ver si no hay nódulos más pequeños que no controla tomografía de tórax para ver si no hay una metástasis pulmonar, y en algunos casos, a criterio clínico, si hay dolor óseo, o si la tumoración es muy grande, o si tiene una fosfetoproteína muy elevada, depende de tomar incluso una gamografía ósea, en busca de metástasis ósea. Entonces diagnosticas, haces el estudio de estadiaje o de estadio, infinidades de sistemas de estadificación del hepatocarcinoma. El sistema, digamos, de estadificación más recomendado, que nos ayuda mucho tanto en la guía americana como en la guía europea, es el sistema de estadificación BCLC, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer, ideado justamente por el Hospital Clínic de Barcelona, en España, donde te ayuda de alguna manera a no solamente ver el tema del hepatocarcinoma, sino la posibilidad de predicción a futuro en cuanto a sobrevida, uno, y segundo, qué manejo le puedes dar dependiendo del tumor, dependiendo de la función hepática, dependiendo del ECOG o digamos, el perfil biofísico del paciente. Y tome en cuenta este BCLC tres cosas. Una es la función hepática, el SHAI. No es lo mismo tratar un SHAI-A que tratar un SHAI-C. Porque un SHAI-A seguro usted lo podrá resecar y hacer una hepatectomía, pero un SHAI-C no, porque se va a morir de insuficiencia hepática si usted le hace una resección hepática. El segundo punto que da a conocer el BCLC es el tamaño tumoral, la localización tumoral, si hay compromiso no extrahepático o si hay compromiso de estructuras vasculares o no. Y la tercera característica que encaja en el BCLC es el ECOG o el perfil biofísico del paciente. Ese ECOG va desde 0 hasta 5 y 0 es un paciente como fuéramos cualquiera de nosotros, asintomático con una actividad normal. Después vamos viendo que hay un asintomático pero ambulatorio y así. Va variando el tipo de ECOG hasta llegar al paciente totalmente incapacitado que más está en cama que caminando como cualquiera de nosotros. Y bueno, obviamente el ECOG 5 ya es cuando el paciente ha fallecido, ¿no? Pero tenemos que también ver la condición biofísica del paciente. No es lo mismo operar a un paciente, operar o trasplantar o dar algún tipo de tratamiento de hepatocarcinoma a un paciente que de repente es como nosotros, que estamos caminando, haciendo nuestras cosas, diferente a un paciente que está más postrado, que tiene ascitis, que no se vale por sí propio, por él mismo, que constantemente va a reingresar por emergencia. El TNM, que es lo que mayormente ustedes ven en todo lo que es cáncer, nos ayuda no para el manejo preoperatorio, porque el TNM nos lo da ya la anatomía patológica. Cuando sacamos el tumor, vemos exactamente cuál es el estadio del T y de la N, ¿no? La metástasis se puede ver en el intraoperatorio como en los estudios de imagen, ¿no? Pero el TNM nos va a ayudar más que todo ya después, como pronóstico, pero ya después de haberlo tratado, por así decirlo. Entonces, este BCLC, que está dado solamente para pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, se divide en 1, 2, 3, 4 y 5 estadios. Desde el muy temprano, que es el 0, el temprano, que es el A, el intermedio, que es el B, el avanzado, que es el C, y el terminal, que es el D. Y el muy temprano es aquel hepatocarcinoma único de menos de 2 centímetros, un SHAI-A y un perfil biofísico, un ECOG de 0. Paciente asintomático, que no tiene mayor cosa, incluso a veces ni va a la consulta de repente solamente para un seguimiento, pero no tiene mayor sintomatología. Y este paciente con menos de 2 centímetros, lo primero que hay que ver si es que es candidato al trasplante o no. Es decir, si tiene, en el caso de nosotros, en nuestro país, el límite de trasplante es 65 años, más de 65 años habría que verlo en una junta médica, pero en lo común es que debe tener menos de 65 años y no tener mucha comorbilidad para que pueda aguantar el trasplante. Entonces, primero vemos, ¿es potencial candidato a trasplante? De repente no, es un paciente de 75 años, de repente con muchas comorbilidades, entonces este paciente va a lo que es ablación. ¿Y qué es ablación? Es de alguna manera quemar el tumor.
sea por radiofrecuencia, que es una aguja que ayuda a emitir una energía para quemar el tumor, o sea por alcoholización, que es el PEI, que es, ahora vamos a ver, inyección de etanol en la zona tumoral, ¿no? La idea es cauterizar o quemar de alguna forma en el tumor, de menos de 2 centímetros, y obviamente eso te va a dar buenos resultados, ¿no? Ahora, si el paciente es candidato para trasplante, miremos cómo está la cosa. Lo enfocamos en este libro, junto con los estadios tempranos, que es el estadio A, que es tumor único, ¿no? Tumor único, que puede tener 3, 4, 5 centímetros o menos de 2 centímetros. Y ese tumor único lo que tenemos que ver es que si hay hipertensión portal o no hay hipertensión portal. Comentamos en la clase del miércoles sobre hipertensión portal. Doctor, los síntomas de hipertensión portal, ¿cuáles son? La lista no la han traído, ¿no? Estuve tocando, pero no había nadie. Ya, bueno. Ya, ¿qué más? Parece ser ¿Qué más? Su compañera, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Bueno, pero te puede dar la hipertensión portal. ¿Qué más? La ketopenia, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un paciente con ascitis, con varices esofágicas, con plaquetopenia, con esplenomegalia, con bilirrubinas de más de 1.5, entonces ese paciente tiene hipertensión portal. Entonces, lo situamos nuevamente en nuestro paciente con tumor único, ¿no? Cirrótico, de repente un child A, un child B, de repente ambulatorio, pero tiene hipertensión portal. Si tiene hipertensión portal, entonces este paciente habrá que ver si puede recibir un trasplante. Si no tiene hipertensión portal, ese paciente puede ir a cirugía. ¿Por qué? Porque la función hepática, sea child A, child B, ¿no? Los child C siempre van a tener hipertensión portal, los child B la mayoría, los child A algunos. Lo que se ha visto es que aquellos pacientes que ya tienen hipertensión portal, que se manifiesta clínicamente, esos pacientes, si usted lo reseca, ese paciente va a hacer insuficiencia hepática, al día siguiente se va a morir. ¿Okay? Pero aquel paciente que todavía no tiene hipertensión portal y por lo tanto tiene una enfermedad cirrótica, de repente en estadios de ancha aislada, donde todavía no hay mayor compromiso, en estos pacientes sí pudieran aguantar una cirugía de resección, ¿no? Eso depende mucho, obviamente, de la calidad de función del hígado. Entonces, si su paciente tiene hipertensión portal, si no tiene, pudiéramos ir a resección quirúrgica, ¿no? Sea hepatectomía derecha, izquierda, seminectomía, eso tendremos que ver de acuerdo al volumen residual funcional que podemos tener. Pero si el paciente tiene hipertensión portal, entonces vemos, tiene comorbilidades, hipertenso, diabético, tiene ICC, ¿qué es lo que tiene? Si es hipertenso, controlado, diabético controlado, no tiene mucha comorbilidad, tiene indicación de trasplante. Si el paciente de repente es un ICC pues grado 3 o grado 4, un EPOC severo, ese paciente no va a aguantar un trasplante. Ese paciente no ya no iría a trasplante, sino tendría que ir, si tiene mucha comorbilidad, tendría que ir a ablación, ¿no? Hemos visto hace un rato alcoholización por radiofrecuencia. Entonces, en los pacientes obviamente que no tienen mucha comorbilidad, pudiéramos hacer el trasplante. Y teniendo en condición algo importante. Los pacientes que son trasplantados de hígado por cirrosis, por hepatocarcinoma, deben cumplir un criterio. Dos criterios. Son llamados los criterios de Milán. ¿Cuáles son los criterios de Milán? Los criterios de Milán son aquel hepatocarcinoma en hígado cirrótico que puede ser único de hasta 5 centímetros o máximo 3 tumores de menos de 3 centímetros. Ese es el límite. ¿Por qué? Porque se ha demostrado estos criterios de Milán, obviamente fueron descubiertos en Milán por el doctor Mazzaferro, y lo que se vio es de que en estos pacientes que cumplían estos criterios, la sobrevida era buena, más del 75-80% de sobrevida a 5 años, poca recurrencia, menos del 10%, esos son pacientes que van a ir bien. Pero cuando tú pasas esos criterios de Milán, los pacientes hacen recurrencia, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida en general es baja, entonces no es lo más recomendable, porque se estaría, digamos, con lo escaso que es la donación de órganos, no solamente en nuestro país, en general en el mundo. Entonces estaríamos desperdiciando, por así decirlo, un hígado en un paciente que de repente no va a tener una buena sobrevida. Entonces se crean estos criterios de Milán viendo quiénes sí pueden ayudarle un trasplante hepático en un paciente cirrótico y con hepatocarcinoma. Igualmente, ¿no? Si tenemos 3 nódulos de menos de 3 centímetros, igual vemos enfermedades asociadas con movilidades importantes, no, trasplante.
comorbilidades, sin comorbilidades, o con comorbilidades, mejor dicho, importantes, entonces van a ablación. Hasta aquí, el tratamiento es curativo, sea ablación, sea resección o sea trasplante. El tratamiento es curativo, no me refiero a que los va a curar forever and ever, sino me refiero a que la sobrevida a 5 años va por encima del 80%. Incluso en el estadio muy temprano pudiera ir hasta por encima del 90% de sobrevida a 5 años. Pero ¿qué pasa cuando ya encontramos estadios más avanzados? Estadio intermedio, el estadio B, es aquel tumor muy grande, multinodular, o sea, más de 3 centímetros, más de 3 nódulos de más de 3 centímetros, un Child A o Child B, como sin hipertensión portal. Incluso puede ser un paciente ambulatorio, pero en estos pacientes ya la enfermedad ha avanzado demasiado y no se le puede tratar con ninguna de las 3 terapias que anteriormente hemos comentado que son con mejor sobrevida. En ese caso, por ejemplo, en el estadio B, solamente lo que podemos hacer es algo que se llama quimioembolización. Y que ustedes van a ver las siglas como TACE, TACE en sus libros o en las historias clínicas cuando revisen o cuando vean a algún paciente con hepatocarcinoma en este estadio. Y consiste en colocar un catéter vía femoral, arteria, llegan a la aorta, arteria hepática, buscan dónde está la tumoración, que ya es muy grande, no son múltiples, y lo que hacen es colocarles tanto quimioterápicos, como es la doxorubicina, y encima de eso poner alguna esfera de algo que ayude a embolizar esa zona, con la intención de que reduzca esa masa tumoral. Esto es solamente paliativo, no es curativo, la sobrevida no es muy buena. Por ejemplo, vemos que estos estadios intermedios, donde la historia natural en sí, si no le hacemos nada a un estadio intermedio, vive el paciente un promedio de 16 meses. Si le hacemos TACE, llega hasta 20 meses, en algunos estudios incluso hablan hasta de 24 meses, 28 meses, pero no llegan a más. No damos la sobrevida que es, por ejemplo, para los pacientes que sí fueron sometidos a trasplante o a resección hepática o ablación. Pero tenemos un estadio incluso más avanzado, ¿no? Donde no solamente son tumores grandes o son multinodulares, sino además de eso ya hay compromiso de porta o compromiso de cava, diseminación extrahepática, pulmonar, ósea o la que fuese, o incluso peritoneal. Y obviamente el estadio ya A o B puede ser ya con un perfil biofísico un poquito más avanzado, ya no son tan ambulatorios que digamos, y en estos pacientes ya tampoco no le podemos hacer TACE, sino vamos solamente a sorafenib, que es un fármaco que está en nuestro país, pero es bastante difícil de conseguir, bastante caro. El Seguro Social sí lo tiene, pero tiene que hacer un trámite bastante fastidioso para lograr conseguir ese sorafenib para los pacientes. Pero ya en estos casos, si su sobrevida normal ya en estos casos es de unos 6 meses o 7 meses, a lo mucho el sorafenib le va a extender a 11 meses o 12 meses y no más. ¿Ok? Entonces no le vamos a ayudar mucho al paciente. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, ¿no? Ya cuando estamos en un estadio avanzado. Y un estadio terminal, ya cuando es un Child C, un paciente con un ECOG 3 o 4, cuando ya está más confinado en la cama, y en este caso no le das absolutamente nada, solamente medidas de soporte. Y nada más a este tipo de pacientes. Entonces lo importante del screening ecográfico para lograr encontrar a este grupo de pacientes que sí puede beneficiarse de eso. Esto es lo que comenté en el tema de la ablación, y es que por IEC se encuentra el tumor por vía ecográfica, se coloca una aguja de radiofrecuencia, como en este caso, y lo que se hace es quemar la zona del tumor, ¿no? Esto es radiofrecuencia. Y el PEI se hace con una otra aguja, es mucho más barato, los materiales son mucho más cómodos, es etanol, igualmente guía ecográfica, se punza y se alcoholiza, pero en varias sesiones el hepatocarcinoma. Tanto el PEI como la radiofrecuencia, en tumores de menos de 2 centímetros, la sobrevida va a ser igual si lo tratas con uno o con el otro. La diferencia es el costo. El PEI es mucho más barato, la radiofrecuencia es un poco más cara. El PEI necesita más sesiones para poder quemar todo el nódulo, y la radiofrecuencia seguramente necesitará solo una sesión. ¿Okay? Pero en aquellos tumores que son de más de 2 centímetros, 3 centímetros, por ejemplo, es mejor la radiofrecuencia que el PEI. Da mejores resultados de sobrevida. La radiofrecuencia, cuando hablamos de radiofrecuencia, la radiofrecuencia esta es percutánea, o sea, ecografía, anestesia local, se introduce la aguja de radiofrecuencia y se quema. ¿Okay? Obviamente se le da sedación o a veces se le necesita anestesia general en estos pacientes, pero es por vía percutánea. Pero en algunos casos, en algunas ocasiones, no se puede hacer por radiofrecuencia por vía percutánea y necesitamos hacer radiofrecuencia por vía laparoscópica.
¿Cuándo se hace esto? ¿No? Cuando está contraindicada la radiofrecuencia percutánea. Por ejemplo, cuando el hepatocarcinoma es subcapsular. ¿Por qué? Porque si yo lo punzo por vía percutánea y lo quemo, de repente puede sangrar cuando es en la parte subcapsular. Entonces, cuando estamos viéndolo por vía laparoscópica, si sangra, nosotros lo podemos cauterizar porque lo estamos viendo, pero por vía percutánea no lo podemos hacer. Por su cercanía a veces a un ducto a la vesícula biliar, a veces está pegado a la vesícula biliar. Si usted hace una radiofrecuencia en un hepatocarcinoma al costado de la vesícula biliar, no solamente quemará el hepatocarcinoma, sino quemará la vesícula biliar. Esta se perforará y hay un biliperitoneo y se morirá de eso. Entonces, en ese caso, si tienes un hepatocarcinoma al costado de la vesícula biliar, entonces mejor usted entra por la laparoscopía, le saca la vesícula y le hace la radiofrecuencia con guía ecográfica. Igualmente, cuando está cerca a víscera hueca o diafragma, por ejemplo, igualmente es mejor hacerlo por la laparoscopía. Por ejemplo, el tumor está, el hepatocarcinoma está en el segmento 3 y acá nomás tiene el estómago pegado. Si usted hace la radiofrecuencia por vía percutánea, no solamente quemará el hepatocarcinoma, sino también quemará el estómago y perforará el estómago y será una tragedia. Sin embargo, si usted entra por la laparoscopía, no hay que sacar el estómago, lo que hace con una pinza, retraes el estómago y quemas la lesión con guía ecográfica. Igualmente, cuando está cerca a vasos, también nos ayuda muchísimo la frecuencia por vía laparoscópica. Obviamente, para eso necesitamos un ecógrafo, un traductor laparoscópico, como en este caso, un ecógrafo que nos ayude mucho a, como se ve acá, ¿no? Se pone el ecógrafo laparoscópico, la aguja de radiofrecuencia y se va viendo cómo se va quemando la lesión. A veces es necesario no solamente hincar en esa zona, sino ir profundizando la aguja o ir retrocediendo la aguja para ir quemando toda la lesión y siempre con guía ecográfica. Muy bien, entonces la cirugía, como hemos mencionado hace un momento, no solamente va a ser para tratamientos de hígados cirróticos sin hipertensión portal, sino también aquellos hígados no cirróticos. O sea, un hígado no cirrótico con hepatocarcinoma, el tratamiento es cirugía. Siempre. Si es que el paciente además tuviese cirrosis, si no tiene hipertensión portal, el tratamiento es cirugía. Hace un momento comentamos la hipertensión portal nosotros, Lima Perú, Ancash Perú, Iquitos Perú, lo vamos a ver por manifestaciones clínicas. Si estuviéramos de repente en el Clínic de Barcelona o en el Paul Brousse de París, no solamente necesitaríamos eso, sino tendríamos que medir una gradiente de presión portal, ¿no? Entonces es un poco más fina. Se dice de que cuando la gradiente de presión portal está en menos de 10 milímetros de mercurio, significa que todavía no hay una hipertensión portal importante. Por lo tanto, en estos pacientes sí se puede hacer resección quirúrgica. Pero si usted mide la gradiente de presión portal y es de más de 10 milímetros de mercurio, ese paciente tiene una hipertensión portal importante que te obliga a que no contraindica la resección hepática. ¿Okay? Pero bueno, eso no tenemos nosotros solamente tenemos exámenes laboratorios y la parte clínica o los exámenes de ayuda como endoscopía para ver si este paciente tiene hipertensión portal. Lo que está recomendado son las resecciones hepáticas anatómicas, son las más recomendadas, ¿no? Ya llevaron la clase de técnica operatoria en la parte del hígado, ¿no es cierto? Entonces, saben lo que son resecciones anatómicas, ¿no es cierto? No saben, ¿cómo que no saben? Se han quedado dormidos, seguro. A ver, el doctor de allí que está así, así que se está cayendo, que no sé si está durmiendo, está despierto. Doctor, cuénteme, ¿qué son las resecciones anatómicas del hígado? Si hay anatómicas, hay no anatómicas. ¿Cuáles son? ¿Cuándo? Cuando se secciona por segmento. Por segmento, puede ser. ¿Y las no anatómicas? Su compañero que está al costado, que se mató de la risa cuando le pregunté a usted. ¿Conmigo o no? No, no es conmigo. No, no es conmigo. Pues veces ya. Esas son anatómicas. Y no anatómicas. Bueno, en la clase de técnica operatoria, ustedes seguramente se habrán quedado dormidos cuando el doctor que seguramente ha dado la clase estaba hablando. ¿Cómo que no la saben? Técnica operatoria está por acá antes de creo. Pero bueno, para hacerles recordar, o si no estuvieron, o no han ido, o no sé si me estarán engañando, en relación a las resecciones anatómicas, en el hígado hay resecciones anatómicas y no anatómicas. Las resecciones anatómicas, como bien su compañero el medio dormilón comentó, se basan en el segmento hepático.
O sea, el hígado está dividido en 8 segmentos, los segmentos de Kurinagi. Y estos 8 segmentos son los que vemos aquí. Y estos 8 segmentos dependen de un sector o de una sección hepática, ¿no? El sector lateral izquierdo, que compromete a los segmentos 2 y 3, que están hacia la izquierda del ligamento falciforme. Tenemos la sección lateral media izquierda, que es todo el segmento 4, que a veces se divide en 4A y 4B, que va a estar entre la suprahepática media y el ligamento falciforme. Y posteriormente vamos a tener, esto es todo el lado izquierdo, y el lado derecho va a tener 2 secciones. La sección anterior derecha, que va desde la hepática media hasta la hepática derecha, que va a tener 2 segmentos, que es el 5 y el 8. Y posteriormente acá en la sección posterior derecha del hígado, que va a tener los segmentos 6 y 7, que va desde la suprahepática derecha hasta lo que resta del hígado del lado derecho. ¿Okay? Y tenemos también el segmento 1, el caudado, que es un segmento que está por encima de la cava y por detrás de la porta, que es el segmento más posterior. Entonces, cuando hablamos de resecciones anatómicas, o nos referimos al segmento, o a la sección, o a todo el óvulo, ¿no? Entonces, puede ser seccionectomía, puede ser, digamos, segmentectomía del 2, puede ser seccionectomía lateral derecha, puede ser hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, hepatectomía derecha o izquierda ampliada, por ejemplo, ¿no? Tenemos, o sea, ya tiene un sector definido de acuerdo a la irrigación portal, arterial y de recojo de drenaje de la suprahepática. Cuando hablamos de resecciones no anatómicas, son aquellas que podrían hacer como resecciones en puño. Por ejemplo, ¿no? De repente hay un hepatocarcinoma acá en el segmento 3 de 2 centímetros y medio, ¿no? Y el paciente es un cirrótico, tenemos que disminuir la cantidad de resección que le vamos a hacer, entonces tenemos que hacer una resección limitada, solamente a ese nódulo. De repente un margen de 1 centímetro, no sacamos todo el segmento, ¿ok? Entonces en ese caso son no anatómicos. Pero ¿qué es lo recomendado en hepatocarcinoma? ¿Qué es lo que debiéramos tratar de hacer siempre cuando encontramos un hepatocarcinoma? Es hacer una resección anatómica. Segmentectomía, incluso a veces también hay una cosa fina que es la subsegmentectomía, que es una cosa mucho más fina, eso no les voy a preguntar. Pero sí, ¿cómo se llama? Tiene que ser en relación digamos, al segmento involucrado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las metástasis hepáticas, ¿no? Por un GIST o por un carcinoma colorectal, por ejemplo, ¿no? Donde no necesitas hacer una segmentectomía, una resección anatómica, solamente una resección de puño podría ser suficiente para ahorrar parénquima. Pero en hepatocarcinoma lo que se ha visto es que es mejor hacer una resección anatómica porque disminuye la recurrencia en el borde de la resección. Acá esto ya se supone que lo deberían saber. Muy bien, entonces bueno, tenemos que tener ciertos criterios para la resección hepática y uno que supongo que también debieron haber conversado en esta clase, que les comento, es el volumen residual funcional del hígado. O sea, hoy por hoy lo que me importa para hacer una resección hepática, uno es ver las funciones del hígado. Una cosa es un hígado cirrótico, una cosa es un hígado cirrótico Child-A, Child-B o Child-C. Child-C contraindicado a la cirugía. Child-B, si tiene hipertensión portal, contraindicada a la cirugía. Pero si es un Child-A sin hipertensión portal, puedes de repente hasta resecar, hasta dejar un volumen residual funcional de un 40%. O sea, lo que importa es lo que dejas. Y además de eso, si este hígado no ha recibido quimioterapia y si es un hígado normal, digamos, ¿no? Tenemos que ver igualmente que no haya metástasis extrahepática o compromiso de la cava, por ejemplo, ¿no? Que nos obliga a obviamente ya no resecar al paciente, y el estado general del paciente. Entonces, recordemos esto de que cuando encontremos un hepatocarcinoma, sea un hígado normal o un hígado cirrótico, tenemos en general, para cualquier tumor en el hígado, tenemos que hacer una volumetría hepática por tomografía. Eso se envía a radiología, a tomografía, para que le hagan una volumetría. Y por ejemplo, ¿no? Si usted va a hacer una hepatectomía derecha ampliada y va a dejar solamente el segmento 2 y 3, eso es lo que tenemos que cuantificar en relación a todo el hígado. Si lo que usted va a dejar, o sea, después de la resección planeada, es debe dejar como mínimo más del 20% en un hígado normal y más del 40% en un hígado cirrótico. Incluso se habla que cuando el paciente ha tenido un hígado normal de repente, pero recibió quimioterapia, no es lo mismo que un hígado normal sin quimioterapia. ¿Por qué? Porque los quimioterápicos afectan también el hígado, lo hacen esteatóxico y por lo tanto la posibilidad de insuficiencia hepática en el postoperatorio. Entonces, en un hígado que recibió quimioterapia, usted debe dejar cuanto menos más del 30% del volumen residual funcional.
Esos son los tres criterios, más del 20% en un hígado normal, más del 30% en un hígado con quimioterapia y más del 40% en un hígado cirrótico, es lo que usted debe dejar en una resección hepática. Y en el caso de que estuvieran menos de estos parámetros, entonces ahí debemos hacer algo que se llama la embolización portal, que se puede hacer por radiología intervencionista, por ejemplo, ¿no? Como en este caso, no lo tengo acá. Pero si uno planea hacer una hepatectomía derecha, por ejemplo, y mandas a hacer la volumetría del hígado izquierdo y te dice es un hígado cirrótico y con un volumen residual funcional del 30%. Tu mínimo debes tener un 40% de mucha hilasa y hipertensión portal. Entonces, en este caso, lo que usted tendrá que hacer es una embolización portal de la porta derecha. Se emboliza la porta derecha, no con la intención, se emboliza la parte venosa de la porta derecha, no con la intención de disminuir el volumen, sino con la intención de que hipertrofie el lado contralateral. Entonces, hipertrofia el lado contralateral y usted nuevamente vuelve a hacer una volumetría en 4 semanas. Y lo que usted busca es que esta hipertrofia del lado contralateral, o sea, del lado izquierdo, que es lo que usted va a dejar en una supuesta hepatectomía derecha, entonces tiene que ser más del 40%. Cuando llegue a más del 40%, ahí recién usted le puede hacer hepatectomía derecha. Antes no, porque si no lo va a condenar a que se muera en sala de operaciones con el postoperatorio de una insuficiencia hepática. Tenemos que tener ecógrafo, lo vamos a mencionar. Otro punto importante es la maniobra de Pringle. En la maniobra de Pringle nos va a ayudar de alguna manera para que no haya mucho sangrado. A veces en las cirugías hepáticas a veces pudieran ser algo sangrado. Ustedes ven la vesícula y van a ver la triada portal, que es vía biliar. A la izquierda de la vía biliar vamos a ver la arteria hepática. Por debajo en la parte posterior la porta. Esto está cubierto por el ligamento hepatoduodenal y cuando uno quiere hacer esta maniobra de Pringle, lo que tiene que hacer primero es abrir el ligamento gastrohepático. Y una vez que usted abre el ligamento trashepático, su manito, su dedito o una pinza puede ir por detrás del pedículo hepático, entrar por la transcavidad de los epiplones, ¿no? Y salir hacia el otro lado. Y lo que se hace a veces colocar una cintilla o, como en este caso, colocar un clavo. Y lo que se hace es ocluir esto por unos 15 minutos, ¿no? Y después desclamparlo unos 5 minutos, con la intención de que cuando uno está haciendo la transección hepática, sangre menos. Y a veces es necesario, no siempre, pero a veces es necesario. Igualmente, cuando hay un trauma hepático, por ejemplo, y el paciente viene sangrando, pues abre usted la cavidad abdominal y encuentra el hígado sangrando porque hay una ruptura de repente hepática, lo primero que usted tiene que hacer es esta maniobra para disminuir ese sangrado y ver qué se puede hacer por ese hígado, si cauterizarlo, si taponarlo o lo que sea. Vamos a ver. Hay diferentes elementos de transección hepática que a veces tenemos que utilizar. Si no lo tenemos en el hospital, lo tenemos que alquilar a veces. Esto es un sistema de coagulación, bueno, tanto para cirugía abierta o cirugía laparoscópica tenemos que utilizar o argón o el disector tipo pulsa de ultrasonido para disecar bien todo el hígado y encontrar los elementos de vasos para poder ligarlos, o bipolares, tanto cirugía abierta, cirugía laparoscópica, podemos tener estos materiales. Importante ver el estado general del paciente, no solamente ver el hepatocarcinoma per se y la función hepática per se, sino también las comorbilidades de fondo. En el tema de la cirugía, si bien es cierto la sobrevida a 5 años puede ser de un 80%, más del 75% de sobrevida a 5 años, pero el problema de las cirugías o de las resecciones hepáticas por hepatocarcinoma es la recurrencia. Y tenemos de que la recurrencia va a ser al año del 20%, a los 3 años del 50% y a los 5 años puede ser hasta del 75%. Y lo importante de esto es seguir al paciente con ecografía y o tomografía cada 3 meses, los primeros 2 años y posteriormente cada 6 meses para apenas haya la recurrencia poder tratarlo. Luego debemos saber, se hizo una hepatectomía derecha, 3 meses ecografía, 3 meses ecografía, tomografía y todo, y vemos un nódulo de 2 centímetros en el segmento 2, entonces veremos si le queda función hepática, si le queda volumen residual funcional para hacer otra resección en ese momento, o de repente ya no queda mucho y tenemos que solamente quemarlo. Entonces tendremos que reevaluarlo y según el BCLC ve a dónde va para poder tratarlo nuevamente. De ahí lo importante del seguimiento post-tratamiento. El trasplante hepático está reservado para los hepatocarcinomas con hipertensión portal y que no tienen grandes comorbilidades que puedan aguantar un trasplante.
Antes, solamente para que sepan, la hepatectomía, el trasplante hepático consiste en sacar el hígado enfermo, cirrótico con hepatocarcinoma, y poner un hígado sano, de un donante cadavérico en su mayoría. Antes lo que se hacía es sacar todo el hígado con todo y cava, ¿no? Hoy y se ponía una bomba de bypass veno-venoso para poder aguantar digamos, este momento en donde se cierra la irrigación de la cava y por tanto disminuye el retorno venoso y hay que poner un bypass veno-venoso. Pero hoy por hoy lo que se hace es algo más sencillo. Es algo que es más sencillo para el paciente, pero es un poquito más tedioso para el cirujano. Es una hepatectomía PIVAC que consiste en sacar el hígado, pero conservando la cava retrohepática, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Acá se tiene luxado todo el hígado, solamente está unido, se ha liberado todos los vasitos que hay del caudado hacia la cava, se van ligando, se van poniendo puntos, y solamente acá se quedan las 3 suprahepáticas del hígado, y lo que se hace es cortar en esta zona y después se hace como un unión de las 3 suprahepáticas para poder encontrar o hacer empate con el injerto hepático, ¿no? Y el implante, lo primero que se va a hacer es la anastomosis del injerto con ese muñón que usted dejó de las 3 suprahepáticas. Después tendrá que hacer la anastomosis de la porta del injerto con la porta del receptor, la anastomosis de la arteria y finalmente la anastomosis de la vía biliar. El problema es la escasez de donantes, ¿no? Entonces es también un problema esto. Importante recordar los criterios de Milán que hace un rato comentamos: hepatocarcinoma con hipertensión portal sin compromiso extrahepático, tumor único de máximo 5 centímetros o máximo 3 centímetros, de menos de 3 centímetros son los que te dan una sobrevida de más del 70% a 5 años y una recurrencia de menos del 10%. Lo ideal sería trasplantar a todos, pero no hay órganos para todos. El seguimiento después de la cirugía o después de la radiofrecuencia o después del PEI o después del trasplante va a ser cada 3 meses en los primeros 2 años y después vigilancia cada 6 meses con 2 cosas: la ecografía, la tomografía y la alfa-fetoproteína. Eso nos va a ayudar para ver si hay recurrencia o no, y en el caso de que hubiese recurrencia, volver a tratarlo según el esquema del TSS. El colangiocarcinoma, como mencionamos hace un rato, es un carcinoma del ducto biliar intrahepático. Hay intrahepático y hay extrahepático, ¿no? Que puede ser con compromiso de todo el ducto desde un inicio, y hay una obstrucción de todo el ducto y por lo tanto desde un inicio nos va a dar ictericia. Este es el más malo de todos porque el colangiocarcinoma solamente comienza a infiltrar las paredes y no se manifiesta, no va infiltrando la pared sin obstruirla, y son los que al final nos van a dar ictericia, pero cuando ya hay un compromiso mayor. Son 10% de los tumores hepáticos primitivos, se dan en la 6ª década de la vida. Factores de riesgo: quistes de colédocos, por eso que los quistes de colédocos en la niñez hay que resecarlos completamente. Hay parásitos, como en el caso de Japón, hay Clonorchis sinensis, que da mucho colangiocarcinoma, a veces hepatitis B, hepatitis C, cirrosis. También son factores de riesgo, y siempre el alcohol también está metido en estas cosas para el colangiocarcinoma. Hay una guía del TNM, de la guía americana del colangiocarcinoma. El diagnóstico igualmente nos lo va a dar la tomografía trifásica y el CA19-9 que va a aumentar. Mientras que en el hepatocarcinoma tenemos la tomografía trifásica y la alfa-fetoproteína, en el colangiocarcinoma vamos a tener la tomografía trifásica y el CA19-9, que nos va a ayudar porque el CA19-9 no es patognomónico de colangiocarcinoma, sino nos ayuda a que se eleva cuando hay una obstrucción biliar, y cuando es más de 1000 eso es muy probable que eso sea una neoplasia. Pero a diferencia del hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma puede dar diferentes patrones, pero uno de los más frecuentes es este: fase arterial, hipodenso o hipointenso. Fase venosa, se vuelve más hipointenso porque el hígado comienza a tomar el contraste y la zona del colangiocarcinoma. Y la fase de equilibrio es cuando recién se llena de contraste el colangiocarcinoma. Entonces, en este caso, cuando usted ve una tomografía con estos hallazgos, seguramente será un colangiocarcinoma. Pero no se ve esto en el 100% de los casos, se ve en un 30-40% de los casos. El tratamiento de estos colangiocarcinomas es resección hepática, ¿no? Y la sobrevida es mucho más baja que en el HCC cuando puedes tratarlo a tiempo. Hablan de sobrevida 5 años de un 20 a 43% más o menos. La adyuvancia no va a ser eficaz, quimioterapia post cirugía, tanto del hepatocarcinoma como del colangiocarcinoma no sirve. Y los mejores predictores de sobrevida es, en relación al colangiocarcinoma, es de que no tenga, o sea, haces la hepatectomía o la sementectomía o la bisementectomía o la seccionectomía y lo mandas a anatomía patológica. Además de eso,
Colangiocarcinoma, como la diseminación también es ganglionar, hay que hacer una resección de todos los ganglios. Entonces los ganglios y el segmento, o los segmentos hepáticos se van a patología y se ven. Los mejores indicadores de sobrevida es la ausencia de que algunos de estos ganglios, los ganglios salgan negativos. Que el margen del tumor sea más de 1 centímetro, o sea, tienen un margen de más de 1 centímetro libre de tumor. Que la lesión sea solitaria, mejor, con mayor sobrevida cuando solamente es una que cuando son 2, 3, 4, 5. Y que no exista invasión vascular microcrónica. Estos criterios te ayudan a decir este paciente seguro que si tenemos estos criterios en el paciente irá más su sobrevida al 43%. Pero si vemos algunos de estos factores, seguro que la sobrevida está en el 20% o incluso más o menos para poder conversar con el paciente. En relación al cistoadenocarcinoma, te puede dar sintomatología de fiebre, dolor y ictericia cuando ya es muy avanzado. Y es lo que comentamos, ¿no? Masas quísticas, que nos podría hacer confundir con un quiste hidratídico, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos cistoadenocarcinomas? Que no solamente hay componente líquido, sino que los tabiques son muy engrosados, hay microcalcificaciones o calcificaciones, y vamos a encontrar algún componente sólido, a veces, dentro de estos tabiques. Pues en este caso, mirar bien, poner la imagen en aumento, porque seguro de repente no es un quiste hidratídico y estamos hablando de un cistoadenocarcinoma. Y a diferencia del quiste hidratídico, que ayer conversamos, el miércoles conversamos de que podemos hacer un tratamiento conservador, es decir, hacer un destechamiento, una quistectomía parcial, y suficiente con esto, si nosotros hacemos una quistectomía parcial en esto, diseminamos la enfermedad. Entonces tenemos que saber que si esto es un cistoadenocarcinoma, sea que por preoperatorio lo descubramos o en el intraoperatorio lo descubramos, en ese caso el tratamiento ya no es un drenaje o un destechamiento, es una resección hepática. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no diseminamos la enfermedad y el paciente se muere más rápido que cualquiera de los pacientes. Y por último, tenemos las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal. Y se dice de que el hígado es el lugar donde más hay metástasis en un carcinoma colorectal. 1/3 son sincrónicos y 2/3 son metacrónicos. El doctor que se está durmiendo allá, despierta.